Bien, vamos a ver ahora qué herramientas tenemos, qué pautas como adultos tenemos a la mano para poder realizar este proceso de formación de un vínculo seguro. Insisto, este tema es de atención y vínculo afectivo con los padres, pero siendo educadores secundarios, pues tenemos un papel muy similar. La primera pauta, que es súper importante en esta formación de vínculo, es hacerte cargo de la relación. Tiene que ver con una cuestión de responsabilidad. En una relación entre niño y adulto, ¿quién es el responsable? Obviamente el adulto tendría que ser así, ¿verdad? El niño no es responsable de generar en nosotros, los adultos, o en otros niños, ciertas emociones negativas debido a su comportamiento. Es decir, el niño no tiene la culpa, por llamarle de alguna manera, no es su responsabilidad que la mamá se enoje porque no quiere comer. No es su responsabilidad que la mamá se enoje porque no se quiere meter a bañar, ni que tú te molestes porque no quieres recoger el material o porque no, porque tiró algún objeto encima de su trabajo, porque tiró el agua con la que estaba trabajando con las acuarelas. Es decir, él no es responsable de esa emoción que te promueve. El responsable de tus emociones eres tú. El responsable de la relación que tú estableces con el pequeño eres tú, porque tú eres la persona madura como adulto. Tú eres el que lo va a guiar, tú eres el que lo va a acompañar en este proceso de desarrollo. Entonces, él no es responsable. Cuando nosotros lo responsabilizamos en el momento en que le decimos, ya me hiciste enojar, uh-huh, ya me pusiste triste. Si no te apuras, tu mamá se va a poner triste. Ajá, entonces le estás depositando esa responsabilidad de las emociones del adulto. Es importante que nosotros asumamos ese hacernos cargo de la relación, es decir, yo estoy al mando. Obviamente hay cosas que nos promueven el enojo. Cuando él nos pregunta, ¿estás enojado? Sí, pero eso lo arreglo yo, eso lo soluciono yo. Ajá. A veces es necesario pedirle unos minutos, por unos minutos déjame pensar, ajá, déjame tranquilizarme, ujú, con mi enojo, déjame lidiar con mi enojo. No le estás depositando a él esa responsabilidad. Ajá. No, o no me hables porque me hiciste enojar. Al final, este tiempo que le estamos pidiendo para tratar de tranquilizarnos, a lo mejor es lo mismo, pero no le estamos dando a él la responsabilidad de que se produjo ese enojo en nosotros. Ujú. Bien, la segunda pauta es oriéntalo, es decir, se guía de comportamiento, otra vez el modelaje. Ujú. Si tú normalmente pides las cosas por favor, acostumbras dar las gracias a ellos. Chicos, por favor, siéntense. Chicos, por favor, guarden silencio. Y cuando lo hacen, gracias. Él se va a acostumbrar a que así se piden las cosas. Le estás enseñando que así lo haces tú. Le estás promoviendo ese aprendizaje con tu propio ejemplo. Va a ser más impactante para él esta herramienta el que le digas, se dice por favor, se dice por favor, se dice por favor. No, cuando él lo ve aplicado, automáticamente lo va a ir representando. Recuerda que si se siente vinculado contigo, te va a imitar, ujú, va a reproducir tus acciones. ¿Por qué? Porque se quiere parecer a ti, porque le gustaría parecerse a ti. Ujú. Juega con él, no ponlo a jugar, comparte sus juegos, involúcrate en ellos, saca información de ahí. De alguna manera ellos te van llevando de la mano a su mundo, al cómo vivencian estas emociones que de alguna manera se promueven en casa, el cómo están visualizando una situación específica por la que ellos estén pasando, lo van a hacer a través de sus juegos, compártelos, diviértete con ellos. Y sí, evidentemente nos va a dar información, pero también date ese espacio de compartir, de jugar con él. Ujú. Responde a sus expresiones. Esto significa validarlas. Ujú. Te duele, te molesta, te incomoda, te altera, te da miedo, te enoja, ujú, te gusta, te encanta, te fascina, o sea, son diferentes emociones las que sentimos, entonces valídalas, identifícalas. Vamos a ver más adelante un proceso de inteligencia emocional
en el que vamos a promover este aprendizaje de lo que son nuestras emociones y que nos va a permitir controlarlas. Entonces, una de las primeras es validarlo, o sea, se vale lo que sientes. No es malo enojarte, no es malo estar triste, no es malo estar deprimido. A veces amanecemos deprimidos y no porque haya una parte específica, un estímulo específico que lo promueva. A veces simplemente así nos sentimos. Entonces, habría que validarlo. Hoy tienes flojera, hoy vienes indispuesto, hoy vienes irritable o te sientes irritable. Ayúdale a ponerle nombre al cómo se siente, ¿sí? No es lo mismo tener flojera a sentirte indispuesto. Probablemente la indisposición tenga que ver con un malestar físico y simplemente al tener flojera pues no tienes esa energía para el día de hoy. Entonces son situaciones distintas. Vamos a ayudarle a ponerle nombre, a identificar a qué se refiere cada una y qué es lo que va a caracterizar en su comportamiento del día ese sentirte así. Acércalo paulatinamente a otras personas, es decir, sé mediador con los nuevos agentes de socialización. Tú vas a ser su maestra. El papá, la mamá son sus educadores primarios y por lo tanto van a ser el puente que lo vincule contigo como maestra, porque ellos te van a depositar a su pequeño en ciertos momentos, aun cuando la mamá permanezca con él en el espacio de la clase. Por lo tanto, es ese puente entre ellos y tú. Y tú vas a ser el puente mediador entre ese medio escolar, entre tú como maestra y sus compañeros y su maestro de educación física y la directora y la conserje. Después de sus papás, pues tú vas a ser ese puente que le permita adquirir seguridad para relacionarse con ellos sin sentir temor, sin sentir ansiedad. Es importante que este acercamiento sea paulatino, que le vayas dando esas opciones de irlos conociendo, de irte expresando si en algún momento se sienten incómodos con alguno de ellos, si le da miedo a alguna de las maestras. Esta semana un chico que estoy trabajando con él en terapia individual me compartía que no hizo su actividad que le dejé como de tareita y al cuestionarle el por qué me dice, es que mejor hicimos la de la escuela y le dije, ¿por qué? Y me dice, es que la directora nueva grita grita tan fuerte que se oye como 3 cuadras, algo así me dijo, desde donde estoy. Algo. Entonces, esa parte, no, es importante que tú escuches cómo vivencia a los demás, cómo los está identificando y qué es lo que no le permite acercarse a ellos. Entonces, pero este acercamiento tendrá que ser paulatino, no puede ser así de un momento a otro. Bien, esas serían como unas pautas básicas que nosotros tendríamos que desarrollar para poder hacer sentir al niño vinculado. Ahora, tenemos diferentes capacidades fundamentales para educar a partir de los buenos tratos. Entonces, ¿quiénes tendríamos que tener estas capacidades? Pues todos los educadores. ¿Cuál sería la primera? La empatía. La empatía es la capacidad de identificar necesidades y deseos, en este caso de los niños, leer necesidades para ser oportuno en su satisfacción. Es decir, esta parte de leer sus necesidades es básica, no lo que tú creas que él necesita, ¿sí? Sino aprende verdaderamente a leer sus necesidades, aprende a leer sus necesidades de movimiento, aprende a leer su necesidad de desaburrición, de darle salida al tedio que le pueda provocar una actividad que no le guste hacer. Dale, lee esa necesidad de gritar, de brincar, de correr, son con las que más batallamos. Pero también tendríamos que leer sus necesidades de no sentir hambre, de no sentir frío, ¿sí? En ciertos momentos hasta de no tener sueño. Pero bueno, cuando estableces una rutina adecuada, eso no va a ser mayor problema, porque es precisamente eso, una necesidad que se va a presentar en el momento en el que su cuerpo lo requiera. Em, Muchas veces nos dicen que la empatía es ponerte en los zapatos del otro. Eso es muy complicado porque aun cuando calzas del mismo número, tu forma de tu pie es diferente a la del otro. Entonces no vas a percibir ese zapato de igual manera que lo percibe el otro. Para algunos será cómodo y para otros no. No es tanto la capacidad de ponerte en el lugar, sino de identificar qué es lo que siente.
Yo lo quise esquematizar con esta imagen porque si te das cuenta, pues esta estructura mental que se presenta es la misma en estructura, sin embargo, tiene diferente color. Ujú. Y eso hace que observes de manera distinta una misma situación. Entonces, lo que vas a entender es cómo él lo está percibiendo, esa necesidad de esa persona. Hablemos de nosotros como adultos, seguramente has tenido alguna jefa o jefe que no te agrada, que sientes que es exagerado en sus peticiones o no sé, algo que no te guste y otra persona te dice, no, pues yo creo que lo hace por el bien de todos, yo creo que es favorable que sea así por esto, por aquello, o sea, vas de alguna manera entendiendo lo que el otro, pero la cuestión no es que tengamos que pensar igual, sino decir, te entiendo, ujú, entiendo cómo te puedes sentir, porque yo en algún momento me he sentido igual, ¿no? Con alguna otra persona o alguna otra situación. Entonces sí es importante que en esta empatía identifiquemos, logremos comprender lo que el otro siente y lo respetemos, lo validemos. Ujú. No queramos cambiarlo o no, o te digo, no es precisamente ponerte en sus zapatos, sino leer lo que él está requiriendo en ese momento, ¿sí? Bien, ¿cuál sería una segunda capacidad parental? El apego. Ujú. Se refiere a los recursos emocionales para relacionarnos con los niños y responder a sus necesidades físicas y psicológicas. Escuchar, comprender y acompañar son características del apego. Ajá. Se habla de una proximidad. Si te das cuenta, eh, igual seleccioné estas imágenes porque, bueno, el vínculo y el apego se asocia más con la mamá por esta conexión que tenemos, por esta relación tan cercana que incluso se funde en un solo cuerpo durante el embarazo. Sin embargo, los papás no están exentos de desarrollar esta parte del apego, ¿sí? Y no, aun cuando los papás no amamanten a su hijo, pues puede, como en este caso, proporcionar un biberón, un alimento, de una manera vinculada, de una manera que el niño logre ese apego con toda la tranquilidad, se pueda sentir escuchado, comprendido y acompañado. Ujú. Recuerda que escuchar no es lo mismo que oír, ¿sí? Entender no es lo mismo que comprender. Ujú. Y pues en este proceso de acompañamiento, pues solo somos el soporte emocional de lo que el niño siente y va vivenciando, ¿sí? Ahora, ¿qué patrones de apego tenemos? Que tiene que ver con estos estilos de crianza, ¿no? El padre puede ser, o los padres, y nosotros también, podemos ser patrones de apego seguros, es decir, flexibles y resilientes ante situaciones de estrés. Ujú. Eh, de alguna manera utilizamos o vemos esa seguridad, como les comentaba en el ejemplo anterior, de que el niño pueda alejarse y regresar sabiendo que ahí está. Ujú. Un patrón de apego evasivo suele mostrar pocas emociones, tanto positivas como negativas. A veces los niños le preguntan a algunas mamás, ¿me quieres, mamá? Ay, sí, allá. No, les da pena abrazarlos, les da pena besarlos. Y dicen, es que yo así soy de seca, ¿no? Esos serían los papás evasivos. El papá ambivalente o resistente muestran una combinación de comportamientos que buscan proximidad y muestran enojo. Son muy difíciles de calmar. Ujú. Eh, Son papás que a veces están bien y a veces están mal. Y normalmente es muy, como muy extremo. Ujú. Es de los típicos que dicen, oye, es que cuando mi mamá se enoja, se enoja. Ajá. Pero es esta, pues esta ambivalencia, esta bipolaridad, ¿no? De sentir, de estar bien y de pronto de no estar bien. Una misma situación, dependiendo del estado de ánimo de los papás, se puede vivenciar de manera totalmente distinta, pues de acuerdo a cómo él se siente en ese momento. Ujú. El patrón de apego desorganizado o desorientado. Carecen de una estrategia para lidiar con el estrés, muestran conductas contradictorias, repetitivas o mal dirigidas, parecen confusos y temerosos. Ajá. En este patrón de apego no hay esta posibilidad de lidiar con ese estrés porque no hay una estructura, no hay una rutina en cuestión tampoco de este manejo de emociones, de este compartirlas. Estas conductas contradictorias, repetitivas o mal dirigidas, normalmente utilizamos
la comparación, como estrategia para que el niño pueda corregir su conducta. Y pues en este caso los niños se ven confusos y temerosos, es decir, no hay una base que te indique que las cosas son de una manera específica, no hay una estructura. A veces son de una forma y a veces son de otra. Los patrones de apego pueden depender tanto del temperamento como del niño, como de la calidad de la crianza y tener implicaciones a largo plazo para el desarrollo. Ahora, ¿en qué sentido es este? Esta cuestión de apego se refiere también a esta proximidad que el niño tiene con la mamá. Hay pequeñitos que no les gusta que las mamás los estén abrazando constantemente, se sienten como devorados, se sienten como hostigados. Y pues este apego va a tener una implicación a largo plazo para el desarrollo del niño. ¿Por qué? Pues porque esta proximidad le va a permitir tener esa confianza de regresar en todo momento, no solo cuando son niños, incluso cuando somos adultos. Pensemos nosotros en quiénes recurrimos cuando tenemos un problema. ¿Quién es la primera persona en la que pensamos, a la que recurrimos para, aunque sea desahogarnos? Si es alguno de nuestros padres, qué padre, significa que ese vínculo se estableció de manera adecuada. Pero si casi siempre lo hago a través de un amigo, pues algo ahí pasó, algo se rompió. Ujú. La ansiedad ante los desconocidos y ante la separación pueden presentarse durante la segunda mitad del primer año, y esto es un proceso natural debido a que el niño ya es consciente de este desapego, de esta retirada, de este alejamiento o de esta separación de la mamá. Ujú. Ya sabe lo que es estar y no estar. Ya se acordarán que decíamos, para el niño pequeño en lo que no está no existe. Ajá. En este caso, el niño sabe que mamá existe, pero que está separado y eso le crea ansiedad. Sí, entonces es natural que él sienta ese enojo o ese miedo al desapego. Por eso es importante que se identifique una etapa pues ideal para introducir al niño a la estancia o a la guardería, si es que se va a recurrir a ese proceso, y lo ideal sería que sea antes precisamente de los 6 años o pues hasta después del año y medio, dos, que ya tiene un poquito más de posibilidad de lidiar con esto. Los recuerdos de los padres del apego en su niñez pueden influir en el apego de su propio hijo. A veces los aromas, por ejemplo, de la leche, tiene repercusión en nuestro cerebro, aunque no tengamos nosotros clara esa experiencia de cuando éramos bebés, pero ese aroma nos puede promover una sensación de estabilidad, de seguridad. Inclusive mucha gente cuando tenemos dificultades adoptamos esta posición fetal, ¿no? Como recordando ese momento de seguridad, de sentirse muy protegido en el vientre materno cuando obviamente el embarazo va bien. Entonces hay recuerdos que de pronto nosotros traemos a la mente, y esos recuerdos van a influir en cómo establezcamos el apego con nuestros propios hijos. A veces este apego que no tenemos nos hace ser intolerantes a nosotros como educadores ante algún alumnito que digamos, ay, es que es el niño, está bien consentido, ¿no? Pero probablemente tenga que ver con el que yo no me haya sentido así en algún momento de la vida, ¿no? Y entonces no lo tolero. Observarlo en otros, observar esa confianza de hablar de, ay, mamá, es que mi idiota me está pegando. A veces eso no nos gusta. Es como algo curioso que de pronto vamos a rechazar, y a veces nosotros mismos no nos explicamos el por qué puede suceder. Ujú. Bien. Bien, recuerden que el apego era una segunda característica de estas, de los factores como un buen educador. El siguiente aspecto es la sincronía, que significa responder a las acciones y necesidades de los niños en forma amorosa, previsible, oportuna y consistente. Nosotros decimos, estamos sincronizados con alguien cuando hacemos que nos conectamos a una actividad que se complementa a la vez. Es decir, yo te iba a llamar y tú me llamaste primero. O sea, en este preciso instante te iba a marcar. O precisamente estaba pensando en ti. A eso le llamamos sincronía. Entonces, hay que tener esa sincronía para identificar en qué momento los niños requieren
de la satisfacción de una necesidad y pues lo ideal es que lo podamos hacer en forma amorosa, para eso tenemos que estar relajados. ¿Y qué te lleva? O sea, no siempre vamos a estar relajados, pero normalmente cuando somos felices tenemos esta característica, ¿no? Podemos responder de esta manera adecuada a estas necesidades de los chicos, porque en la medida en que nuestras necesidades estén satisfechas, y no solo también las físicas, las fisiológicas, sino también esas necesidades de autorrealización que nos dice Maslow, ¿verdad? Que son importantes en el ser humano. Cuando nosotros tenemos de alguna manera conflictos porque no podemos llevar a cabo nuestras actividades como quisiéramos. Por ejemplo, hay muchas personas que quisieran trabajar, muchas mamás que quisieran trabajar y dicen es que mi esposo no me deja. Y entonces en esa parte de no poder tener satisfecha esa necesidad de autorrealización, no porque necesites el dinero, sino porque te gustaría ejercer lo que sabes, aplicarlo, y entonces eso te lleva a no sentirte bien contigo misma. En la medida en que tú seas feliz, entonces vas a poder relacionarte de esa manera con los demás. Y eso va a favorecer que puedas actuar de manera amorosa, aún con la gente que no es de tu sangre. O sea, puedes actuar de esa manera afectiva con tus alumnos, aunque no sean tus hijos. Ser previsible, es decir, anticiparte a esa necesidad que puede surgir, estar preparado para eso que puede pasar. En nuestro caso, puede ser que cuando planees, des pauta también a identificar que a lo mejor esa actividad no va a ser del todo favorable para tus chicos. Igual, y te los traes en el momento en que estás planeando, uno se trae aquel que dices, no, esto no lo va a querer hacer. Y entonces habría que ser previsible y tenerle otra opción para satisfacer en ese momento su necesidad, para trabajar en ese aspecto. Ajá. En forma oportuna, es decir, no te anticipes a satisfacer la necesidad ni la prolongues tanto, ajá, esa satisfacción. No lo hagas esperar tanto para poder atenderle. Sí, hay que ser oportuno. Recuerda que hemos hablado mucho de que la estimulación temprana es una intervención oportuna en el momento en que el niño lo necesita. Ujú. Y ser consistente, ajá, o sea, el que haya una regularidad en esta atención, sí, que no sea nada más aplicarlo, lo que vas aprendiendo en un curso. Por ejemplo, vas a un curso de cantos y juegos y sales tan entusiasmado que de pronto dices, ya voy a trabajar así. Y entonces a lo mejor lo haces la primera semana y media, y después a lo mejor se te acabaron los recursos que te proporcionaron en ese curso y ya lo vas dejando y otra vez retomas la actividad rutinaria que anteriormente tenías. Ajá, entonces hay que ser consistente en el estilo, en la forma en que vamos a actuar con los pequeños. Y en esta parte de la sincronía es importante tendríamos que diferenciar, perdón, lo importante y lo urgente. ¿Qué significa esto? Todo es importante probablemente. Ajá, cualquier actividad que tengamos que hacer es importante. Sin embargo, hay algunas que son urgentes. Ujú. A lo mejor un niño te estaba pidiendo la palabra, pero de pronto te das cuenta que otro está a punto de caerse de la silla. Y entonces asistes al que se va a caer de la silla. ¿Por qué? Pues porque implica cuidar su integridad, porque está en riesgo. Y entonces no es que no le hayas hecho caso al niño que te estaba hablando, es importante lo que él te tenía que decir, pero era urgente salvaguardar la seguridad del compañerito que se iba a caer, ¿sí? Esto, ¿cómo lo llevas a la crianza? Es muy común cuando las mamás tienen dos hijos y el grande se enoja porque lo atiende después de que atiende una necesidad del pequeño, ¿verdad? Entonces, los dos son importantes, pero de pronto es más urgente cambiarle el pañal al pequeñito porque él no sabe ir al baño por sí mismo o darle de su biberón o el seno materno, puesto que él no se puede alimentar de manera independiente tampoco. Ajá, entonces, habría que diferenciar entre esta parte. ¿Qué es lo que sí puede esperar y qué es lo que tienes que atender de forma inmediata? Ujú. Bien. El siguiente factor es la estabilidad y habla de la continuidad en los cuidados y en la relación que sostenemos con el niño. Ya habíamos hablado de rutinas y rituales cuando manejamos los primeros temas
nutrición y sueño. Y en esta parte habría que ver una continuidad también, que tengas una estructura de clase. A lo mejor la temática es la que te va a cambiar. A lo mejor dentro de la temática pues toca educación física o activación física o como tú le nombres. A lo mejor toca cantos y juegos, que si es que trabajas en nivel preescolar, que lo diferencian así. O sea, la temática no es lo importante en cuestión de la rutina. Lo importante es que el niño identifique un inicio, un desarrollo de su clase, que es ahí donde va a intervenir la temática. En este caso, si estás trabajando en jardín de niños, pues entonces también viene la parte del recreo, del descanso, como le digan. Y después el regresar, creo que en jardines de niños todavía les dan esta parte del desayuno escolar y parece ser que hasta donde yo tenía entendido, lo tenían que consumir dentro del salón, por lo tanto, entonces probablemente llegas, la primera parte de la rutina es el saludo, posteriormente viene la ingesta del desayuno, después ya viene a lo mejor el lavado de manos o alguna actividad académica, después viene el recreo, después tal vez la educación física y después la despedida. Ajá, entonces sí es importante que haya una estructura de clase. Ajá, que el niño identifique cuál es el inicio y cuál es el final. En casa es ideal que también haya una rutina y es importante que la mamá conozca esta información, de la importancia de que haya una estabilidad en las actividades que el niño hace a diario. Y el ritual eh, que tiene que ver con qué voy a hacer para, en este caso, qué sucede para prepararme hasta que logro conciliar el sueño. Ajá. Aquí, por ejemplo, ponerte la pijama, ir al baño, lavarte las manos, lavarte los dientes, leer un cuento y ir hacia el espacio en el que vas a descansar y dormirte. Ajá. Ese sería el ritual, digamos, para la hora de dormir. Y la rutina, pues las actividades independientes, por decirlo de algún modo, o diferenciadas de qué es lo que vas a hacer a lo largo del día. Ujú. Aquí en casa, pues sería la rutina del día y en tu espacio, pues sería la rutina de tu clase, específicamente. Entonces, esta parte de la rutina y de los rituales, no te imaginas cuánto orden te va a generar. Ajá, te va a ayudar muchísimo al establecimiento del orden en los niños. Te va a ayudar mucho a que dejen de jugar cuando tengan que hacerlo, aunque no les guste. O sea, no significa que por arte de magia para decir, sí, ya vamos a guardar los juguetes. No, le va a seguir provocando frustración y le va a seguir provocando enojo, pero sabe que lo tiene que hacer, que es lo que sigue, y entonces volvemos a lo mismo. Hay un vínculo y dicen la maestra, ahora sí que la maestra sabe lo que hace. Ajá, y aunque no me guste, pero bueno, lo voy a tener que hacer. Sí, y esto de verdad, ponlo en práctica y te va a ayudar muchísimo a mantener el orden en tu espacio. Ujú. No se diga en casa. La accesibilidad es la capacidad de transmitir a los niños que pase lo que pase, ellos son importantes y siempre estaremos presentes y accesibles. Ujú. Es decir, aquí estoy cuando me necesites. Siempre que me necesites, aquí voy a estar. Entonces tenemos que escucharlo, tenemos que atender esas expresiones emocionales que ellos nos pueden compartir en algún momento. Y tiene que ver también pues con este no condicionamiento del afecto. Ujú. Y la siguiente pauta es la de formar parte de una red de apoyo, es decir, la posibilidad de construir una comunidad confiable y protectora que brinde sostén al niño cuando lo necesite. Es importante que el niño confíe en su comunidad. Muchas mamás dicen que no pueden ni siquiera salir al mercado solas porque el niño llora y llora y llora. Entonces ahí no le estamos ayudando en la construcción de esta confianza en su comunidad. O sea, es como si yo no estoy, él se muere de tristeza, ¿no? O viceversa. Por ejemplo, yo les he compartido que manejo muchísimo los talleres para papás y de pronto las mamás no van porque dicen, no, es que lo tendría que traer porque no tengo quien lo cuide. Ajá, y a lo mejor vive con la suegra, con la mamá, etcétera, y cuando abordas, perdón, este tema, te dicen, no, es que no, con ella no se queda, no, es que no confío en que lo cuide bien. Ajá, entonces, no puede ser que el niño dependa solo de una persona, que solo pueda encontrar seguridad en una sola persona, porque no sabemos el día de mañana si la mamá tenga que ingresar
a un espacio en el que no pueda estar con su hijo, por ejemplo, y que no tenga de otra, ¿eh? O sea, por ejemplo, pueden dejar de ir al taller de papás y pues ya se pierden esas sesiones, ¿no? Pero no puedes dejar de ir a una cirugía, no puedes dejar de ir a una atención médica importante. Ujú. Entonces, no puedes saber en qué momento vas a necesitar que alguien más se haga cargo del pequeño. Y entonces ellos tienen que tener esa confianza de saber que lo están depositando con alguien que de igual manera los va a proteger. Obviamente no hablamos de grado de amor, de grado de cariño, de grado de preocupación, pero sabe que es confiable esa comunidad y que ahí puede estar. ¿Qué comunidad? Pues los familiares, los amigos, o sea, a quien tengas alrededor y en quien puedas entrar ese apoyo que en algún momento puede necesitarse. Ahora, eso es en cuestión de los papás. ¿Tú cómo lo visualizas? Es difícil hablarle a esta máquina porque no escucho sus respuestas, pero eh, reflexiónalo hacia ti. ¿Cuál sería tu red de apoyo dentro de tu centro escolar? Así sea la clase de estimulación. Piénsale un poquito. Cuando se vale que necesites un respiro de tu grupo. Hay momentos en los que ya sentimos que ya perdimos el control del grupo y que ya no puedo más, que ya estoy a punto de gritarles, a punto de explotar. Ujú. ¿Quiénes serían tus redes de apoyo? Cualquier persona que esté dentro del centro. Puede ser otra educadora. Puede ser que recurras a ella y le digas, te cambio tantito al grupo. Ujú. O apóyame, quédate un momento con mi grupo, en lo que tú sales a respirar, a dar una vuelta por el patio, vas al baño y te pones un poco de agua en la cara, no sé, o sea, te tomas unos traguitos de agua, o sea, lo que tú consideres que te va a ayudar a estabilizar esa emoción que tú estás sintiendo. Ujú. No pierdas el control, no te desorbites, no te declares incompetente ante tus alumnos. Ujú. Cuando empieces a detectar que ya se te está yendo de las manos, porque de verdad que hay días en que van propuestos a descontrolarnos. Ajá, entonces parece que se ponen de acuerdo o que cenaron lo mismo. Pero se vale, o sea, eso no te vuelve incompetente al 100%. Ajá, no, te vuelve indispuesta en ese momento de la clase, en ese día, en ese momento y en ese espacio, nada más. Ajá. Y se vale, eres ser humano. Ajá. Entonces, forma esta red de apoyo, platícalo. Si estás en una escuela formal, tienes juntas de consejo, ¿no? Y esta puede ser una propuesta. Así como hay educadoras de apoyo, me parece, o suplentes les llaman, que cuando tú no vas le dan parte, o sea, tu grupo lo dividen entre varias educadoras, pues así como tienes tu educadora suplente, así puede ser tu educadora de apoyo, tu personal de apoyo. Puede ser hasta la misma persona que se encarga de la conserjería. Ujú. Porque bueno, finalmente pues es un adulto y tiene la capacidad de tener a cargo a unos niños. No tampoco te vas a ir media hora, ¿verdad? Con unos minutos basta. Y a lo mejor le dices, no sea malita, nada más vigílelos. Con que tengas mm, resguardada su integridad, estás del otro lado. No vas a pretender que les enseñe el tema o cualquier cosa similar, simplemente que los atienda, que los vigile, que los proteja de algún riesgo. Ajá. Y en lo que tú te das ese momento de ese respiro. Es válido. Bien, te voy a pedir que como una tareita hagas este ejercicio y vas a escribir sobre la línea la capacidad parental correspondiente. Ajá, las que acabamos de ver. Ujú. El ejercicio me lo vas a responder, por favor. Si quieres, tomas captura a tu pantalla y me la envías por WhatsApp mm, para que yo la revise. Ese va a ser uno de los parámetros que me permita darme cuenta que entraste al aula, que revisaste el tema y pues va a ser pues tomado en cuenta, recuerda que ya no vamos a poder hacer la clase práctica, entonces uno de este ejercicio se va a tomar en cuenta como complemento de esa clase práctica que vamos a realizar. Yo creo que ya no las voy a ver en persona, ajá, pero una vez que ya haya recibido todos los ejercicios del grupo, entonces lo revisamos a través del chat del aula
y verificamos sus respuestas. Estoy dándome cuenta de que en esta parte, en esta palabra, es triste, por favor. Se entiende que estés triste. Ajá. Ahí me equivoqué, ¿sí? Y dice, Luisa regresa a la estancia, vas a poner esa capacidad parental que acabamos de revisar, esas 6 capacidades, ¿sí? A qué hace lo que es la empatía, lo que es la red de apoyo, lo que es la accesibilidad, ujú. este, Vas a poner qué capacidad parental es la que se está desarrollando en cada aspecto. Luisa regresa a la estancia después de unos días de vacaciones con sus padres. Ajá. Ella está llorosa y no quiere regresar. Su papá se conmueve al verla triste y le dice que él necesita regresar a trabajar, que pensará en ella mientras se queda en la estancia, que entiende que esté triste por la separación. Le da una foto suya para que la pueda ver cada vez que lo extrañe y le dice que la quiere. Él le menciona que solo estarán unas horas separados y que su maestra, como siempre, la cuidará mientras vuelve, que estará segura con ella. Antes de irse, su papá le dice que si ella necesita algo podrán llamarlo y estará pendiente. ¿Sí? Entonces, me vas a anotar esa capacidad parental que identificas y me envías tu ejercicio, por favor. Ujú. Bien. Vamos a continuar con estilos de crianza. Ajá. Normalmente los manejamos como tipos de padres, pero pues también tendría que ser tipos de educadores. Ujú. Y el primer estilo de crianza es el autoritario, que habla de un control y obediencia incondicional. Es decir, aquí mencionaríamos, por ejemplo, esa frase de porque lo digo yo. Ujú. Hay un apego completo a las normas, hay castigos arbitrarios y enérgicos, es decir, yo decido lo que se tiene que hacer, las normas, pero también decido cómo se van a corregir o cómo se va a castigar esa falta, cuando haya una falta a alguna norma. Los padres son distantes y poco cálidos, es decir, hablan poco de sus emociones, hablan poco de sus sentimientos. Siempre la palabra que está más presente es el deber y el deber. Ujú. Eh, Como resultado de este estilo de crianza, normalmente los niños son desconfiados, descontentos y retraídos. Ajá. Es decir, repiten este esquema de papás que no comparten emociones, que no comparten sentimientos, se retraen por completo. Hijos desconfiados, pues porque recuerda que el sentirte satisfecho en tus necesidades va a generar una confianza, perdón, tanto hacia ti como padre como hacia el ambiente en el que te desarrollas. Ujú. El siguiente estilo de crianza es la permisiva, que otorga prioridad a la autoexpresión y autorregulación, es decir, el niño sabe lo que quiere, el niño sabe lo que hace, el niño, este, tú les preguntas a este tipo de papás qué es lo que buscan en sus hijos o cuál es el objetivo o su meta para lograr con sus hijos y te responden que sean felices. Ajá. O sea, y para ser feliz, pues el niño siempre tiene que tener satisfechas sus necesidades. ¿Sí? Entonces, normalmente no existe el no dentro de su vocabulario. Son padres poco exigentes, cálidos, no controladores. La toma de decisiones es en conjunto, no hay castigos. Sin embargo, pues nunca hay una consecuencia a lo que no hacemos adecuadamente. Podemos observar en este estilo de crianza hijos inmaduros, poco autocontrol y exploración así demandante. Poco autocontrol, es decir, pues les pegan a los demás, lloran porque no les satisfacen las necesidades. El problema no es cuando están con los papás, porque finalmente están en un espacio en el que todo se satisface. O sea, el papá para eso está. El papá permisivo está para satisfacer las necesidades de su hijo y que ellos sean completamente felices. El problema es cuando tienes que introducir a ese hijo a un medio social, el que tú quieras, la familia extensa, las amistades, la escuela, etcétera. ¿Sí? Y es entonces ahí cuando se presentan las problemáticas. El estilo de crianza autoritativo o con autoridad es diferente al autoritario. Uh-huh. Respeta la individualidad del niño y subraya las restricciones sociales, es decir, Freud nos habla del id, del ego y del superego. Lo vamos a revisar a profundidad, pero a grandes rasgos nos habla de que el id se refiere a todas las necesidades incontrolables que tenemos. Ajá. El superego se refiere al conjunto de normas
que existen en nuestra sociedad y el ego es como el referee. Es decir, sí, a ti te pueden encantar los pasteles, pero no te puedes comer tres. ¿Por qué? Por cuestiones de salud, ¿sí? Pero bueno, cómete uno. Es como el que va a mediar, el mediador entre tus necesidades incontroladas y las normas que establece nuestra sociedad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se habla de restricción social y aquí hay un respeto a la individualidad del niño. Esto conlleva un conocimiento de él. Podemos haber estudiado o no, pero podemos darnos el tiempo de conocer esta forma de ser del niño. ¿Te acuerdas del tema de temperamento? Eso es lo que va a determinar esa individualidad. Puedo tener dos hijos y ser totalmente diferentes. Tú puedes repetir el nivel escolar en tu jardín, este ciclo escolar al anterior, es decir, el ciclo pasado trabajaste con niños de segundo y este ciclo con otra vez niños de segundo, pero que crees que son diferentes. Y en ocasiones nuestra planeación no nos funciona de igual forma para ese grupo. Ajá, a veces ni siquiera es parecida. Entonces hay un respeto a esta individualidad. Los padres son cariñosos, muestran aceptación, pero exigen buena conducta. Ajá. Es decir, yo te amo, pero esto implica que haya un respeto a las normas. Hay una firmeza en ellas, es decir, se van a cumplir o se tienen que cumplir. Los castigos son, por llamarles de algún modo, son sensatos y limitados en un contexto cálido y de apoyo. Ujú. No me gusta tenerte que, pues vaya, hablamos de que cuando hay rutinas y el niño era su tiempo de trabajar o de estudiar y no estudió, pues ni modo, se va a chutar el tiempo del juego para poder acabar de estudiar. Y no es que yo te esté castigando, es que es la consecuencia de, o que ya no te dio tiempo. Ajá. Entonces hay esta parte de analizar, de llevar esta disciplina inductiva, ajá, el analizar el por qué se llegó a ese punto. ¿Por qué no jugaste? Tú me castigaste. No, yo no te castigué. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, pues no quería trabajar, no, o no trabajé en la escuela. Entonces, obviamente, te tuviste que traer la tarea. ¿Sí? O sea, lo vas llevando a que él vaya descubriendo cuáles son esta causa-efecto, ¿no? Cuáles son las consecuencias de la conducta disruptiva que él tuvo. Si hubo un golpe hacia ti, por ejemplo, como educadora o hacia el papá, pues entonces lo mismo, ¿no? ¿Qué se promueve con esa acción? ¿Qué estás, de alguna manera promoviendo ahí? ¿Qué estás causando al tener esa conducta disruptiva? Y entonces hay una consecuencia. Normalmente este tipo de pequeños son seguros, con confianza, autocontrol, porque saben que hay normas. Ajá, o sea, sí quiero hacerlo, pero no puedo, no debo. Ajá, son asertivos, es decir, expresan de manera adecuada lo que ellos quieren. Ujú. No van a ir a corretear al compañerito para quitarle el juguete. Probablemente te digan, maestra, yo lo tenía y él me lo quitó. O yo quiero también jugar con ello. Son niños curiosos porque sienten confianza de experimentar, no sienten miedo a tener ese acceso a los objetos o a las situaciones que hay alrededor y son pues niños en su mayoría felices. Ajá. Sí es como el objetivo de todo ser humano el buscar la felicidad, aunque en ese camino de búsqueda de la felicidad pues te encuentras con aspectos que no lo son tanto, ¿no? Pero que al final cuando te promueven un aprendizaje y logras autoequilibrarte, pues te das cuenta de que lograste una felicidad momentánea en lo que se presenta otro obstáculo en la vida. Ujú. Bien, Eleanor McCovey y John Martin proponen un cuarto estilo de crianza que es el negligente o no involucrado y probablemente es uno de los que con mayor frecuencia estamos observando en la actualidad. Puede ser por estrés, depresión en los papás, se concentran más en sus necesidades que en las del niño. Ajá. Y yo aumentaría aquí no nada más el estrés o la depresión, sino el tiempo excesivo que los adultos estamos utilizando en los medios electrónicos. Ajá, o sea, las mamás lactan a sus bebés y en ocasiones al momento en que lo están lactando tienen así atrás del bebé el celular. Entonces, es como difícil esta parte. Ajá, no están, se habla de negligente o no involucrado porque estás ahí, pero no estás, o sea, no te estás relacionando, no estás estableciendo este vínculo, ese apego no es favorable, no es positivo. Ujú.
Entonces, bueno, pues aquí tienes la información, identifícate. A lo mejor como papá estás dentro de un rubro y como educador estás dentro de otro. Ajá. Obviamente el que todos aspiraríamos a lograr, pues es este autoritativo con autoridad. Ajá, que los niños acepten nuestras normas y las puedan llevar a cabo. Ajá, y eso se logra a través de este establecimiento del vínculo afectivo favorable. Ajá, entonces no es como imposible, aunque sí es sí es complicado lograr. Ajá, bien. Eh, Vamos al punto crucial, a lo que todos buscamos en algún momento. Es nuestra necesidad imperante en la actualidad, que es el generar límites. Ujú. ¿Son necesarios? Sí. Hay una gran confusión en lo que es la crianza respetuosa con la ausencia de límites. ¿Qué significa la crianza respetuosa? Me hubiera encantado escucharte. Ujú. Pero no significa que te vas a pegar por completo a las decisiones del niño, ¿sí? Hay una diferencia entre sus decisiones y sus necesidades. Ujú. La crianza respetuosa implica que haya un respeto, sí, a esas pautas de desarrollo, a ese proceso de desarrollo, a esas necesidades que el niño tiene. Sin embargo, hemos recalcado muchísimo nuestro papel como orientador, como educador. Ujú. Lo vas a llevar de la mano, vas a acompañarlo en este proceso. Entonces, obviamente, hay una jerarquía que te va a diferenciar de él. ¿Mm? Y que tiene que ver con autoridad. Evidentemente tiene que haber límites. Si no hubiera límites, pues no podríamos tener una convivencia sana y respetuosa. ¿El niño tiene derecho a satisfacer sus necesidades? Sí. ¿De la manera en que él quiere hacerlo? Sí. ¿Hasta cuándo va a ser su límite? Cuando esa manera de actuar esté afectando al otro. Ujú. Esa necesidad de tener un objeto que se llama juguete puede ser comprensible y puede ser satisfecha, pero también tienes que identificar que tienes otro compañerito que tiene esa misma necesidad, esa misma interés, esa misma inquietud por manipular ese juguete que tú tienes. Ujú. Bien, tenemos que hablar de disciplina, la tiene que haber. ¿Qué es la disciplina? Son prácticas que facilitan el aprendizaje gradual en los niños para que desarrollen ciertas habilidades. Ujú. ¿Como cuáles? Control de impulsos, es decir, no te escupo, no te pego, no me aviento hacia la pared, no me tiro en el piso. Ujú. ¿Te suena? Son como conductas con las que estamos muy familiarizados. Ujú. Y que son muy comunes actualmente con con los pequeñitos. La otra, comprender sus emociones. Ujú. Y las de otras personas. Ahí me comí una L, perdón. Otra vez, comprender sus emociones, pero para comprenderlas, primero tienes que conocerlas, tienen que tener nombre, tienes que identificar si estás enojado o estás iracundo, es diferente, ¿sí? Así como considerar el impacto de sus actos. Ujú. No olvides que este aprendizaje es gradual, ¿sí? Y que ¿qué significa? Dice prácticas. ¿A qué nos lleva? A que hay que estarlo ejercitando constantemente. Es decir, no lo vas a lograr de un día para otro. Ujú. Se lleva tiempo, mucho, mucho. Y cuando tú dices, ya no le pega al otro, mm, ya nada más avienta las cosas, ya vas, ya dio un paso, ajá, ya está identificando un impacto de sus actos, generando un daño hacia sus compañeros. Si avienta el objeto probablemente lo puede romper, pero lo material casi siempre se puede recuperar. Y lo que provoca en sus compañeros pues es algo un poquito más complejo. ¿Me explico? Ujú. Bien, esa disciplina, ¿quién la va a establecer? Pues la imagen de autoridad que exista en determinado medio social. ¿Quién es o quién debería de ser la autoridad en casa? Pues los padres. Ujú. Ya
quién sea la autoridad, si la mamá o el papá o los dos, pues ya rollo de ellos, ¿verdad? Pero sí tendría que estar centrada la autoridad en los papás y habría que revisar si es así. Habría que revisar si a través bueno, le llamamos chantaje, de las rabietas, los niños son los que verdaderamente ejercen esa autoridad. Y entonces aquí recuerda cuántas mamás de pronto te comparten con que es que no quiere comer, es que no se quiere bañar. O van y te dan la queja a ti. Regáñelo, maestra, porque le dije que hiciera la tarea y no quiso. Ajá, y entonces ahí te das cuenta que la autoridad pues está recayendo en el niño, ¿verdad? ¿Y en tu salón qué está pasando? Yo sé que actualmente estamos en una posición bien complicada, en cuestión de que no podemos hacer muchas cosas que se consideran maltrato infantil y que nos podemos meter en problemáticas pero enormes si las ejercemos. Ajá. Yo lo sé. Sin embargo, esa situación nos está llevando a entregar la autoridad a los niños, de verdad. Y es algo con lo que no podemos seguir porque se nos está yendo de las manos. Ellos no tienen la madurez para tomar decisiones, algunas decisiones en relación a ellos mismos. ¿Sí? Para eso estamos los adultos. Entonces, ¿quién es la autoridad en tu espacio? Tú. Ujú. Las que trabajamos estimulación temprana, de pronto nos vemos también cuestionadas por las mamás cuando nos dicen, ¿y por qué mejor no hacemos esto? ¿Y por qué mejor no utilizamos tal cosa? Ujú. En lo más mínimo. Ajá, sí, vamos a pintar. Ay, y si mejor usamos acuarelas, es que luego ya se ensucian la ropa y no se quita. Ajá, o sea, siempre tienen, o no siempre, pero bueno, algunas mamás buscan rebatir tu autoridad. Entonces, ahí es la importancia de planear y planear con bases. Ujú, para que tú estés bien centrado, bien seguro de y segura de lo que tú estás haciendo y cuál es el objetivo, qué es lo que estás persiguiendo, qué es lo que estás favoreciendo en el pequeño. O sea, ¿para qué lo estás haciendo? Mientras tú estés bien parado en esa base de lo que es tu planeación y el por qué la estás llevando a cabo, entonces no es tan fácil que te hagan cambiar de opinión, ajá, porque hay un porqué. Entonces, identifícate como esta imagen de autoridad dentro de tu espacio. No hay de otra. Tú eres la educadora, tú eres la instructora, tú eres la maestra, la titular, como quieras, el rol que quieras asumir, pero si tú estás a cargo pues eres la imagen de autoridad, ¿sí? ¿Qué es la autoridad? Capacidad de influir en los demás desde un lugar jerárquico. Ajá, es decir, no vas a imponer tu punto de vista, vas a influir. ¿Cómo vas a influir en este caso de la estimulación temprana? Bueno, pues a través del conocimiento de las etapas de desarrollo, de las necesidades de los niños. Ajá. Desde un lugar jerárquico, es decir, si hacemos un esquema de jerarquización, tú estás hasta arriba, tú tomas las decisiones, tú llevas a cabo la organización. Ajá. ¿Con base a quién? Con base a las personas o los recursos humanos que tienes alrededor de ti. ¿Sí? O digamos debajo de ti, de tu estatus de jerarquía. Ujú. Con la fuerza para sostener y apoyar el desarrollo pleno, perdón, de otro ser humano. Ujú. Es decir, aquí te confirmo lo que te decía, ¿no? No vas a actuar de manera arbitraria, sino que tienes en mente el objetivo de promover ese desarrollo del ser humano, ¿sí? Si nos vamos al ámbito laboral, tu jefa tiene el objetivo de promover tu desarrollo como empleado, como profesionista. Ujú. Y es lo que ella va a ir haciendo a través de esta conducción como autoridad. Bien, ahora, esta disciplina que va a vigilarse a través de esa imagen de autoridad, pues se logra a través del establecimiento de límites. ¿Qué son los límites? Reglas, estructuras o normas, como tú le quieras llamar, que se establecen para el buen funcionamiento de las relaciones entre las personas. Ajá. ¿Cuál es la finalidad? Obtener orden, seguridad y confianza. Ajá. Es decir, vamos a hacer algo, pero lo vamos a hacer de manera ordenada. Seguridad y confianza de qué? De que se van a lograr los objetivos. Las mamás acuden a tu centro de estimulación, acuden a tu estancia porque están buscando
un desarrollo óptimo de sus pequeñitos y entonces tienen la seguridad y la confianza de que se va a lograr eso porque tú estás estableciendo límites. Porque no se vale faltar, porque no se vale no llevar el material, porque no se vale pasarte al área de tapetes con zapatos, porque no se vale destruir el material. Entonces, tienes que establecer esas reglas. En cualquier actividad, por mínima que sea, hay normas. Hasta en los parques, en el papalote, que su eslogan te dice juega, toca y aprende. Hay normas. Ajá. En un parque que pareciera que puedes hacer lo que tú quieres, puedes correr, puedes gritar, puedes brincar, sí, pero niños de tal edad no se suben a tales juegos, pero no puedes pintarlos, pero no puedes destruirlos. O sea, hay reglas, ¿sí? En cualquier actividad, por mínima que sea, debe de haberlas. Vas a las tortillas, te tienes que formar, ¿sí? Entonces, y es importante que haya esas reglas para que logremos el objetivo en forma ordenada. Bien, es importante que si como adultos insistimos y tratamos de educar en un momento crítico, dejándonos llevar por nuestras emociones, lo que posiblemente vamos a generar es más rebeldía o resistencia del niño para cooperar. Es decir, si el niño está tirado en el piso, de verdad, ten la seguridad de que ese no es el momento oportuno, otra vez lo oportuno, ajá, para tratar de educar. El niño no te va a escuchar en ese momento. ¿En qué está ocupado? En expresar su emoción. Dale oportunidad de hacerlo. Ya posteriormente vendrá un momento en el que sí podamos establecer este diálogo, en el que podamos traer lo que sucedió, platicar sobre ello y probablemente encontrar una respuesta. Pero hay que dar ese espacio para que él exprese sus emociones. Ahorita vamos a ver que tenemos diferentes alternativas. ¿Qué pautas como adultos tendríamos para establecer límites? ¿Qué opciones tenemos? ¿Sí? En esta parte eh, me interesa que lo identifiques como pautas. Siempre te he hablado de que no hay recetas, de que en las disciplinas humanas no podemos garantizar el resultado de una u otra estrategia. Sin embargo, sí podemos orientar una posibilidad de mayor éxito en ello. Es decir, tú vas al médico, le manifiestas tus síntomas, ubican la enfermedad de acuerdo a los síntomas que tú les estás manifestando y te dan un medicamento que va a hacer frente a ese virus, a esa infección, a lo que tú quieras. Ajá. Y hasta ya sabemos, ¿no? No decimos que vamos al seguro y si tienes gastritis lo único que te dan es ranitidina. Pues porque es el compuesto que te ayuda. A lo mejor tienes, se combina con otra cosa. Fíjate, siendo medicina, siendo una ciencia casi casi exacta, se puede combinar con otro aspecto y a algunas personas no les favorece la ranitidina. Cuando finalmente está focalizado el problema en un órgano del cuerpo humano, en ciertas características, pero algo hace la tolerancia a la sustancia, no sé, que lo haga distinto. Ajá. Imagínate en el caso del ser humano, en el caso de la personalidad o del carácter. Es todavía más complicado. La receta tendría que ser personalizada, una para cada niño, una para cada ser humano. Ujú. Podemos parecernos mucho, pero eso en lo que no te pareces hace la diferencia. Y entonces difícilmente te va a funcionar a la perfección una cosa para dos personas que son distintas. Sin embargo, sí podemos como marcar una guía de actuación, solamente eso, guía. Ajá, por eso son pautas, chicas. Y chico, no me olvido de ti, Iván. Eh, Son estas pautas las que vamos a ir trabajando, ¿sale? Yo espero que te sean de utilidad. De todos modos, estamos atentos a cualquier duda que puedas tener. La primera, la primera pauta establece rutinas y rituales. Otra vez volvemos a la necesidad del orden, de los horarios, de los espacios en los que necesitemos hacer ciertas cosas, ajá, y que sean consistentes para el niño, que sean
que no sean provisionales, que no se estén cambiando a cada momento, sino que sean constantes. Dos, sé paciente. Estos comerciales de cuenta hasta 10 tienen una razón de ser. Ajá. Cuando tú cuentas hasta 10, ¿qué haces? Inhalas y exhalas. Ajá. En cada número que vas contando, vas haciendo una inhalación y una exhalación. ¿Eso qué permite? Que llegue oxígeno a tu cerebro. Ujú. Que vayas, cuando ya vas en el 5, ya estás modificando esa postura que tienes ante el evento al que te estás enfrentando. Ujú. Estás abriendo ese espacio al hacer esa oxigenación para que se involucren otras neuronas que te ayuden a buscar una solución, que te saquen de ese shock de enojo, ajá, de ese shock de ansiedad, de frustración, de lo que puedas sentir en el momento en que ya no lograste controlar una conducta de tus pequeños. Ajá. Eso tiene que ver con ser paciente, ajá, mantenerte inactivo en algún momento. Ujú. No actúes de manera impaciente. El niño va a percibir tu enojo, el niño va a percibir tu desesperación. Cuando gritamos, tenemos necesidad de hacerlo porque con nuestro tono de voz el común no estamos logrando eh, ese control. Ajá, entonces, cuando no perdemos el control de la situación, pues nos estamos declarando incompetentes ante el niño para lograr mantener ese orden. Ajá. Entonces sí es importante mm, que lo evitemos. Ujú. Reorienta el comportamiento. ¿A qué se refiere esto? Si el niño está pegando, lo que quiere es pegar, está bien. Ujú. Se vale que pegues. Pero pues, si me pegas a mí o le pegas al otro, pues le está doliendo, ¿no? Entonces es ahí donde ya no se vale. Pégale a tu pelota, pégale a una almohada, pégale a un muñeco. Si tienes un pequeñito que le cueste trabajo esta parte o que normalmente el comportamiento que tiene hacia los demás cuando se enoja, cuando se frustra, es de agresión, pues diseña un objeto que sea permanente. Dale oportunidad de traer la bolsa de su pantalón o de su batita, o si es una niña, porque también las hay. Sí somos un poquito más controladas, pero también las sabemos, de traer un objeto de manera permanente. Ujú. Creo que ya les compartí esta parte de hacer un globito con harina, ujú, que lo aprieten. Probablemente en algún momento se rompa y toque recoger la harina, pero a ese objeto no le hace daño. Permítelo que aviente pelotas de vinil hacia la pared, incluso hacia el espejo, no se va a romper. Y él va a ir observando, va a escuchar cómo suena esa pelota al estrellarse en el espejo, pero esa posibilidad también de mirarse, cómo está de enojado, de enfurecido, va a ir llevándolo a descubrir esa emoción, a identificarla y a describirla. Ajá, cuando me enojo me pongo rojo. Cuando me enojo se me van a salir los ojos. Parece que se me van a salir los ojos. Ujú. Cuando grito, abro muy fuerte, muy grande mi boca, perdón. Ujú. Cuando me enojo tanto, lloro y mis ojos se ponen rojos. Me tomo mis lágrimas. Ujú. O sea, va a ir identificando todas esas manifestaciones corporales que implican su enojo. Eso va a ayudar. Ya lo va a conocer esa emoción. Ujú. Y de entonces sí después va a poder expresarla de otra forma. No controlarla todavía. Son muchos años para que madure nuestro prefrontal. Ujú. Reorienta ese comportamiento. Ujú. Puedes gritar, sí, pero vamos a gritar de este lado. Acá estamos, o sea, acá están jugando, están trabajando. Es molesto. A todos molesta así gritos tan descontrolados. Entonces, no le estás diciendo no lo hagas, simplemente hazlo de otra forma. Ujú. Dale esa opción. Ofrece opciones para que exprese sus emociones. ¿En qué sentido? Hablamos hace poquito, bueno, no fue este grupo precisamente, pero me preguntaban acerca de los cursos de arteterapia, de danzaterapia. Ujú.
No lo utilices nada más como un recurso para remediar una situación, como algo curativo. No, utilízalo también como algo preventivo. Deja que el niño baile, deja que el niño pinte, pero deja que lo haga libre. Dale opción. Puedes generar en tu espacio eh, un rincón del arte, ajá, donde él pueda pintar como él quiera. Si quiere pintar solo de negro, no te preocupes, ocúpate. Ajá. Ocúpate del saber por qué está eligiendo ese color y dale la libertad de decidirlo. Yo creo que si tú te adentras a una formación en este sentido de arte terapia, de danza terapia, te vas a dar cuenta que no es que esa libertad de decisiones es el poder curativo que tiene. Porque si tú le quieres dejar que exprese a través de eso sus emociones, pero le vas a decir cómo lo haga, pues no va a expresar sus emociones, seguramente va a expresar las tuyas. Ajá, o lo que tú quieras que él exprese. Entonces, lo ideal pues es que él pueda utilizarlo como ese medio de expresión. Ujú. Hay infinidad de alternativas. Hace poco veía también que hay cursos sobre técnicas en arenero. Ujú. Y me compartían que tiene que ver con el que en el arenero hagan ellos sus propios escenarios y, por ejemplo, tú quieres trabajar una conflictiva familiar, pues entonces, ¿qué le tendrías que proporcionar como herramienta para que juegue en ese arenero? A lo mejor títeres de la familia, a lo mejor muñecos que representen a la mamá, al papá, a los hermanos. Si tú lo que quieres trabajar es como el miedo a ciertos... em, a ciertos eventos, pues entonces lo habilitas de objetos en ese arenero que tengan que ver con ese temor que él manifiesta. Ujú. O sea, el hecho es que él tenga ese acercamiento dentro de lo que es la arena, es lo que entiendo que se está realizando. Entonces, esas son diferentes opciones. La música, ujú, un ritmo, que puedan seguir un ritmo a través de tocar el tambor, ujú, o el pandero, y si es un ritmo relajado, lento, pues ellos lo estarán reproduciendo de igual manera a través de ese ritmo que llevan. Y si de pronto le subes a la música y entonces es más intenso, pues de igual manera van a intensificar el golpeteo de ese pandero, de ese tambor, y entonces de alguna manera ahí están sacando un poco de esa energía que pudiera estar acumulada. Ajá, entonces busca opciones, todas las que se te ocurran para que puedan ellos expresar, que caminen sobre pinturas, sobre semillas, sobre todo el material que se te ocurra. Trabajamos a inicios de curso un sensorama que a lo mejor no lo pudimos trabajar como hubiéramos querido, pero tienes ahí una opción, no sé si la recuerdes, fue en tu clase de inteligencia sensoriomotriz. Ujú. Entonces ahí tienes también otras opciones. Que observen cuadros, pinturas, no con la finalidad de desarrollo de esta inteligencia cognitiva, sino de la emocional. ¿Qué te promueve esa pintura que ni le entendemos qué es, pero tú qué crees que sea o los colores que te provocan, ¿no? O sea, ¿qué sientes? ¿Te acuerdas también que decíamos, qué sientes al probar este alimento? ¿Qué sientes al sentir esta textura? Ujú. No, no qué es, sino qué sientes. Ujú. Esas pudieran ser opciones a través de las cuales él pueda expresar sus emociones. Sé consciente de sus necesidades, intereses y etapas de desarrollo. Te decía, el niño necesita en algún momento gritar, correr, brincar. Ujú. Es su necesidad, es su interés también. Y tiene que ver con estas etapas de desarrollo. Tenemos infinidad de guías acerca de los hitos de desarrollo que más o menos trabajamos también esta información y ya tienes, si no tan precisas las características, pero sí estuvimos hablando de secuencias de desarrollo, ajá, que aprende primero, después que sigue, después que sigue. Entonces, con base a ser consciente de esas necesidades del niño, de sus intereses y etapa en la que esté, vas a tener que ajustar tus expectativas. Ujú. Eh, ¿A qué se refiere esto? A que a lo mejor como, bueno, si lo vinculamos hacia los papás,
pues tiene que ver con que él tal vez espere que su hijo sea el mejor de la clase desde su punto de vista. Ajá, que sea el que más cosas aprenda, que sea el que más participe, que sea el que pues más cosas quiera hacer. Entonces a veces tenemos que ajustar estas expectativas. No voy a lo mejor cuando tú llegaste aquí yo te dije, anótame tu expectativa sobre el diplomado. Y a lo mejor una de tus expectativas era salir de aquí con la solución a ese problema de los berrinches de nuestros alumnos y pues tienes que ajustarlo. ¿Por qué? Porque hay unas pautas, pero no vas a tener la solución. Entonces, de igual manera hay que ajustar nuestras expectativas en relación al niño, ¿sí? En este mismo sentido, yo te invitaría a reconocer que aquel niño que te está generando, digamos que problemas, es el que te va a invitar a aprender más. ¿Por qué? Porque como precisamente no tenemos todas las herramientas y las que tenemos no nos están permitiendo solucionar esa situación, pues tenemos que buscar más y cuando te das cuenta ya eres más inteligente, ya aprendiste más cosas porque tuviste que buscarlas. Entonces, este ajustar expectativas también es favorable porque nos van a llevar a un aprendizaje mayor, a nosotros como educadores. Reconoce que el niño requiere tiempo y práctica para mostrar ciertas habilidades. Sí, lo que te decía, no es cierto que más vale calidad que cantidad, no es cierto. Se requiere de tiempo y de practicarlo. Y cuando lo practica, tú tienes que estar ahí como educador, seas papá o seas maestra, tienes que estar ahí para orientar, para modelar, ¿sí? O sea, él va a practicar lo que él observa en los demás. Y si no estás como te observa. Entonces, es cuestión de tiempo. ¿Cuánto? El que él necesite. Acuérdate del temperamento bajo y del temperamento alto. Entonces, el tiempo que cada niño necesite, pues es el que su cerebro, perdón, requiere para integrar la información que tú le estás proporcionando, para integrar lo que él está observando, todos los elementos que está rescatando de su ambiente. Ujú. Modela con tu ejemplo. Qué lata damos con esto, pero es así. El niño vas a ser importante para él, por lo tanto, en algún momento se va a querer parecer a ti y para hacerlo tiene que hacer lo que tú haces, tiene que decir lo que tú dices. Ajá, entonces, teóricamente le puedes decir esto no se hace, pero si observa que tú lo haces, pues va a ganar lo que te va a observar haciendo. Considera que no todo el tiempo podrá comportarse adecuadamente. ¿Cómo es esto? ¿Tú te portas bien siempre? Ujú. De pronto nos dicen, no puedes comer dentro del aula. Y a lo mejor venimos de trabajar y metemos la mano a la bolsa disimuladamente y me como un cacahuate. Te estás comportando inadecuadamente. Hay una norma que estás violando. Lo mismo sucede con el niño. ¿Sí? A veces, ¿qué provoca que el niño no se comporte adecuadamente? Algo tan sencillo como que no durmió bien, que no durmió en su casa y entonces no descansó. Sí durmió, pero no descansó. A lo mejor la cama que le ofrecieron en donde fueran de invitados estaba más dura que la de él. A lo mejor había ruidos que no le permitieron desconectarse y descansar. No sabemos. Algo puede provocar. Seguramente algo lo provoca. Eh, entonces no siempre va a estar dispuesto, no siempre. Puede ser el niño más ideal para nuestra clase, pero algún día llegará indispuesto. No está enfermo, pero algo pasa, algo siente, algo tiene que no le permite, pues de alguna manera, comportarse como nosotros queremos y que le llamamos un comportamiento adecuado. Ujú. Acepta que los niños pequeños requieren tiempo para comprender el punto de vista y las emociones de los demás. Ujú. ¿Cómo es esta parte? Mm, es, trabajamos, voy a retomar otra vez el ejemplo del sensorama, ¿sí? Hablábamos de lo que sentimos nosotros y esa va a ser la pauta para que después podamos comprender lo que sienten los demás, ¿sí? Más o menos en qué etapa cuando se desaparece el egocentrismo. Ujú. Que se da pauta a un proceso de socialización genuina. Sí, la socialización genuina significa que tú de pronto tienes que sacrificar
tu propia necesidad para la satisfacción de los otros. Ujú. Entonces, ahí ya estás comprendiendo ese punto de vista y emociones de los demás. ¿Sí? Compartimos juguetes, compartimos tiempos en el juego, compartimos a la maestra. Ujú. Entonces, pero se requiere de tiempo. Más o menos esta etapa en la que sobrepasan el periodo egocéntrico es aproximadamente entre los 5 y 6 años, o sea que ya no nos tocó, porque trabajamos con el nivel de estimulación temprana y se concluye a los 6 años. Ajá. Pero mmm, de alguna manera vamos dando pauta. Ujú. ¿Cómo identificas que el niño ya comprende las emociones de los demás? Cuando consuela a un amiguito que está llorando, cuando ve feo a la mamá que regañó a su compañero. Ajá. Está identificando que su compañero está sufriendo y está identificando a la culpable de eso, entonces se enoja con la persona, ¿sí? Eh, pero requiere de mucho, mucho tiempo. Bien, respeta sus deseos, gustos, pensamientos y emociones. No tienen que ser las mismas como que la de los adultos. Hay niños a los que no les gusta, por ejemplo, la Navidad, ¿no? Hay niños que no les gusta cierto alimento, aunque sea muy rico. Hay niños que no les gustan las galletas, aunque a la mayoría les guste, habrá a quien no le guste, a quien no le guste el pastel. Le gusta todo el ritual de soplarle a la vela, de partir el pastel, de los regalos, no se diga, pero no le gusta el sabor del pastel. Ujú. No quiere jugar con los hijos de tu mejor amiga, ¿sí? No quiere compartir con ellos su tiempo, no le caen bien, no le agradan. Ujú. Entonces, recuerda que es un ser humano que tiene una personalidad propia y no por ser tu hijo, no por ser tu alumno, tendría que tener los mismos gustos. De pronto les dices, les voy a contar un cuento super padre y se los cuentas. Y el niño, y terminas el cuento y el niño sigue esperando lo super padre, porque resulta que era de dinosaurios y a él no le gustan los dinosaurios. Ajá. Entonces, no tendrían que tener los mismos gustos que nosotros. O no porque le guste a la mayoría, tendría que gustarle a él. Incluso a veces les preguntamos así como que, ¿a poco no te gusta? O sea, como si fuera raro porque no le guste, o porque si eso lo hiciera anormal o diferente, pero negativamente. ¿No? Entonces, habría que ser respetuoso con esos gustos. Imagínate que tú me digas que a ti no te gusta el chocolate y yo te meta uno a la fuerza a la boca. O sea, por ser adulto tendría que ser distinto, no. Sí lo hemos platicado, creo, esta parte. Cuida su seguridad e integridad cuando esté en riesgo. Mm, es muy claro cuando hace rabietas y se tira al piso. Sí tenemos que cuidar que no se lastime. Entonces aquí no aplica el hecho de déjalo, ignóralo y se le va a pasar. No, no se le va a pasar, se va a cansar y por eso se va a levantar así, exhausto, porque el desgaste físico que promueve una rabieta es excesivo. Hay liberación de agua, nos deshidratamos porque lloramos. Y la energía que se utiliza en estar pataleando, en estar revolcándote en el piso es excesiva. Ajá. Entonces, por eso se va a calmar, no porque se tranquilice como tal, no, sigue enojado, ¿sí? Ya no lo está manifestando de la misma forma, pero ahora aparte de enojado, está cansado y además está desolado, porque lo dejamos así, solo. Ujú. Entonces, velo por el lado de que no lo puedes dejar solo, o sea, si no compartes esta opinión, está bien, no lo apapaches, no te acerques a él emotivamente, si no lo quieres hacer, pero velo por el lado de que si se lastima te vas a meter en problemas. Entonces tienes que evitar que se golpee, sobre todo la cabeza. Creo que sí lo sabemos, las implicaciones que tienen los golpes en la cabeza. No solo para los niños, para todo ser humano. ¿Sí? Entonces tendrías que cuidar esta parte. ¿Sí? Pero sí es ideal que haya un acompañamiento. Ujú. Que si él lo va permitiendo paulatinamente, te empieces a acercar físicamente, que pueda sentir tu mano, que pueda sentir ese confort de consuelo. Ujú. Sí es importante que lo cuidemos, ¿sí? Y su seguridad, la integridad tiene que ver con el cuidado físico, ujú, pero la seguridad depende de un aspecto emocional,
de satisfacer su necesidad y en ese momento su necesidad es de protección. Ujú. Otra pauta que nos puede ayudar es anticipar los cambios. Cambios de casa, cambios de escuela, cambios de maestra, cambios de horario de alguna actividad importante, cambios de horario de trabajo de la mamá o del papá. Cualquier cambio que vaya a haber, habría que platicarlo. Simplemente si piensas cambiar de ubicación los muebles de tu salón, por ejemplo, ahorita que, bueno, pues ya salieron, ¿verdad? Tuvo que haber sido antes la clase. Si tú pretendes hacer un cambio de organización o de estructuración dentro de lo que es el aula, en este periodo que vamos a tener de receso, pues se vale el decirles, ¿no? Cuando regresen les tengo una sorpresa, el salón se va a ver diferente. Ujú. No, no lo hagas, sobre todo que son muchos días, entonces no lo hagas pensar que va a llegar a otro salón, a otro espacio. Eso es el mismo, pero está acomodado diferente. Ujú. Anticipa esos cambios, es importante. Porque, ¿qué te da, qué te genera a ti lo desconocido? Seguramente ansiedad, temor, ¿qué más? Eh, Se me fue la palabra. eh, Te causa, te sientes intrigado, ajá, porque no sabes qué va a suceder. Entonces, eso mismo, ante una situación nueva o diferente, le produce al niño, ajá. Entonces, en la medida en que tú le puedas anticipar esos cambios, va a disminuir esa manifestación de ansiedad en ellos. Ujú. Bien, flexibiliza los límites en ocasiones especiales. Es decir, por ejemplo, una norma en tu salón puede ser que no se vale traer juguetes, porque pues nos peleamos por ellos, ¿verdad? Pero fue Día del Niño y a la mayoría de los niños o a muchos niños les regalan juguetes o los Reyes Magos llegaron. Ajá, entonces, ese día sí se vale que traigas un juguete. Sí es importante que identifiquen ellos que lo van a tener que prestar, lo van a tener que compartir, pero el otro también le va a poder compartir el juguete que lleve. Ajá, entonces vas a flexibilizar esos límites en ocasiones especiales. No se vale comer dentro del salón, pero vamos a tener el convivio del Día de la Amistad. Pues entonces sí comemos, ¿verdad? Hay esa flexibilidad eh, para poder llevar a cabo nuestras actividades. Describe las acciones sin hacer juicios. ¿Mm? No condiciones tu amor o aceptación por un mal comportamiento. Ya lo habíamos manejado en la cuestión de la accesibilidad, o sea, aquí estoy, aunque te hayas portado mal. Yo siempre les pregunto que en este punto, que si consideran que las mamás de los reos, de la gente que delinquió y está presa, ya los dejaron de querer. Y la respuesta siempre ha sido no. O sea, sus hijos están en la cárcel, pero los siguen queriendo. Sufren por ellos. Pueden estar enojados por las acciones que los llevaron a estar ahí, pero no los dejan de amar. ¿Sí? Entonces, esta parte hace que el niño identifique los sentimientos que son algo duradero como algo temporal, como un estado de ánimo o como una emoción, que ahorita la siento y al ratito ya no. Y entonces no es así, es diferente que estés enojado a que ya no lo ames, ujú, a que ya no te importe. ¿Sí? Y esto mismo tiene que ver también con esta descripción de acciones sin hacer juicios. Es decir, no es lo mismo que le digas, ¿ya viste cómo estás pataleando porque estás enojado? A que le digas, ¿qué es eso? Te ves bien mal haciendo eso. Ujú. O sea, describir es lo que tú estás viendo. Ujú. Me estás lastimando. ¿Por qué? Porque te está pegando. ¿Sí? Pero es diferente decirle, eres un grosero, ya me pegaste. O sea, ahí ya estás emitiendo un juicio en relación a lo que él está haciendo. ¿Sí? Entonces, esa parte, nosotros, pregúntate tú cómo te sientes cuando emiten un juicio acerca de lo que tú haces. Ay, y vincúlalo en tu trabajo. Céntrate en tus actividades. Ujú. Las mamás hacen juicios.
Es que como que esta actividad no les gustó, como que les aburrió. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te hace sentir a ti? Cuando un juicio es favorable, pues qué padre, ¿verdad? Pero cuando no, cuando te dicen tu blusa está bonita, pues te sientes bien, pero cuando te dicen, oye, eso se te ve muy mal, pues ya no nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, es parte de ir identificando y acostumbrándonos solo a describir lo que estamos observando. Ujú. En función de eso, pues sí, va a ayudarle, te decía desde hace, o he sido insistente en este punto que te va a ayudar a describir sus emociones y cómo las está manifestando. Ujú. Brinda opciones para seguir un límite, es decir, el niño ya no quiere dejar de jugar. Ujú. Dale opciones, ajá, permítele que elija entre dos o tres actividades para que él pueda sentir que está tomando una decisión. ¿Me explico? Ujú. Para que pueda sentir autonomía, pueda sentir, no es independencia, es autonomía. Es decir, porque eres autónomo, porque tú decides qué es lo que haces para ti. Entonces, dale esa opción de que elija. Ujú. Te daba el ejemplo cuando vimos la cuestión de nutrición, que pues no le vas a, la mamá no tendría que preguntarle qué quieres desayunar, sino darle a elegir entre, si en este caso le va a dar cereal y fruta, o tiene que ser cereal y fruta, ¿con qué te vas a comer tu cereal? ¿Con manzanas o con plátano? Ujú. O sea, él está eligiendo, pero hay un límite. Ajá. Al final lo vas a seguir, no lo vas a eliminar ese límite. ¿Sí? Simplemente vas a tratar de que él se convenza de llevarlo a cabo de la manera en que a él le sea menos conflictivo o más agradable, como quieras nombrarle. Ujú. Usa la creatividad. ¿A qué se refiere esto? Si a él no le gusta hacer alguna actividad, pensemos en el coloreado, dentro de tu espacio. No le gusta el coloreado, entonces, pero identificas que le encantan los perros. Y seguramente en tu espacio tienes un perro, ¿sí? Entonces, acércale ese perro. Este perro te va a observar cómo lo pintas. Ujú. O si finalmente lo que buscas es que coloree, pues dale a colorear perros. Ujú. O si tienes la fortuna de conseguirlo en algo que lo puedas adaptar para que lo tenga encima de la crayola, pónselo. Y dile, y le puedes decir, el perrito te va a ayudar a colorear. Ajá, ¿sí? Esta parte, a veces me enfrento mucho cuando hago esta sugerencia, a veces a papás, me dicen, ¿y en qué momento va a obedecer o va a hacer las cosas como deben de ser? Y entonces aquí la respuesta es muy extensa y no sería tan concreta, o sea, volvemos a lo mismo, no puede ser un cuestionario de preguntas y respuestas claras o precisas. Ajá, ¿por qué? Porque estamos hablando de seres humanos, todos distintos. Ujú. ¿Dónde dice que el niño tendría que colorear de determinada forma o nada más con determinados objetos? Ujú. ¿Dónde dice que tiene que estar sentado para colorear? Nada más o que nada más lo puede hacer con las manos, no sé. O sea, tendríamos que dar espacio a esta creatividad para convencer al niño de realizarlo. Al final, ¿qué es lo importante? Que lo haga o que lo haga como tú quieres. Hablamos de diferentes, y sí recordarán, ese tema es muy reciente, de diferentes estilos de aprendizaje, de diferentes tipos de inteligencia. Ajá. Entonces, si todos aprendemos diferente, pues hay que respetar esa manera. Si a lo que se refieren es que cuándo vamos a dejar de someternos, digamos, a sus caprichos, si lo quieres ver así, cuando el niño vaya madurando poco a poco. En la medida en que tiene satisfecha una necesidad, él va a pasar a otro punto de desarrollo emocional y entonces vas a poder cada vez más establecer las normas de manera más concreta. Ajá, las va a poder él seguir de manera más firme, ¿sí? Pero hay que darle esos espacios. No sé si te ha pasado que de pronto les dices, les limitas una acción, como que anden trepados en algún lado. Y de pronto ese treparte en algún lado lo haces parte de tu circuito psicomotor.
Y entonces como que ya deja de ser atractivo para ellos. Como que ya no le hayan chistes y ya no está prohibido, ¿no? No sé si te ha pasado, ¿sí? Entonces, es ahí donde tú te vas dando cuenta que esas pautas, que finalmente lo que les hacía atractivo era la prohibición, ujú, ese reto. Finalmente, el niño al estar creciendo, sí hay un reto de autoridad, hay un reto de fuerza, de a ver quién puede más. Ajá. Pero cuando tú eres firme y consistente en tus normas y le demuestras que tú siempre vas a poder más porque eres el adulto responsable que sabe lo que hace y lo sabes dirigir, pues entonces él va a dejar de querer competir contigo y va a entrar a un proceso de cooperación contigo. Ajá, o sea, sí coopero, sí, sí te coopero en las normas. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que le ofreces también le agrada, porque está centrado en sus necesidades, está centrado en sus intereses y está centrado en todas las opciones que le puedes dar para llevar a cabo esa actividad. Ujú. Bien, la siguiente y la última pauta que vamos a trabajar es la de aprovecha el juego como una forma en que los niños aprenden límites. Ajá. Nuestro juego es nuestro pan de cada día como educadores de estimulación temprana. ¿Sí? Es nuestra herramienta base. Hablábamos de que el cerebro necesita infinidad de repeticiones para adquirir una habilidad y a través del juego solamente con 10 es suficiente. Entonces, imagínate cuánto tiempo vas a economizar si tú utilizas el juego como tu herramienta. Ujú. Sácalos de la mesa, sácalos de la silla, invítalos a un espacio en la que puedan ejercitar todas las posibilidades que tiene su cuerpo, que tiene su mente. Ujú. Pero eso mismo te va a favorecer el establecimiento de límites. ¿Por qué? Porque vamos a jugar a patea la pelota, pero hay restricciones. No la pates a la cara de un compañero, no la pates. Si tienes nada más, no sé, un área de tapetes, no te puedes salir del área de tapetes, pues porque se va a caer. O sea, en todo juego va a haber normas, la mínima que sea, límites. Ajá. Y entonces se va a dar cuenta que aún con prohibiciones, si lo queremos ver así, te puedes divertir. ¿Sí? Y después esas normas o esas reglas del juego van a ser aplicables en todo momento. O sea, cuando él escuche una indicación tuya, como el que vamos a armar este rompecabezas que hicimos o que les traje impreso en una hoja, el niño sabrá que para el rompecabezas vas a tener que cortar las piezas como te indica la línea. Ujú. Y no se vale dejarlo entero. No, es un límite, es una norma para armar rompecabezas que tiene que estar cortado en diferentes partes. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, cualquier juego, por mínimo, tiene esa normatividad. El fútbol tiene normas, el juego si vas a jugar en arenero, también hay normas, aunque sea un arenero, un chiqui arenero improvisado en la mesa con bandejitas, tiene normas, es decir, no la puedes aventar, no la puedes tirar al piso, porque pues ya la vamos a perder, ¿verdad? Y ya no vamos a tener con qué jugar. Entonces, ese juego, o sea, estamos jugando, pero ese juego está orientado. Ese juego tiene un orden también. Ujú. Y el niño lo va a tomar perfecto. Claro que hay reglas que poco a poco irá identificando y se vale también que de pronto hace trampa, ¿no? Y le dices, vas a lanzar la pelota desde tal línea y se para en la línea, pero la avienta con todo y cuerpo, ¿no? Y se va él junto con la pelota para meterla a la canasta, por ejemplo. Ujú. Entonces, son como adaptaciones que él hace de acuerdo a sus posibilidades para poder jugar, pero poco a poco te vas a dar cuenta que conforme ejercita, él va adquiriendo fuerza en su brazo para poder aventar la pelota de más atrás, cada vez más atrás, ¿sí? Hasta que logra encestarla desde donde tú le habías marcado la línea. Y no te estoy hablando de que lo empezaste a hacer en la clase y a los 10 minutos ya lo logró, no. Va a ser con el paso del tiempo, conforme me logre esta madurez. Ujú. Bien, pues esto es la información que yo les traje en relación a esta parte de atención y vínculo afectivo con los padres.
Nos falta todavía revisar dos teorías que vamos a trabajar sobre el desarrollo psicosocial y nos falta revisar el proceso de inteligencia emocional, que va a ser en nuestras siguientes sesiones. La cuestión de la clase práctica le vamos a dar una adaptación. Les voy a pedir únicamente que me envíen su planeación por correo o por WhatsApp, como ustedes quieran, de esa clase, esa planeación en grupo que hicieron. Me la pueden enviar, por favor, y es lo que va a sustituir su clase práctica. Si ustedes quisieran hacerla en algún espacio y enviarme el video como lo hicieron con el otro, adelante, pero mínimamente pues voy a necesitar esa planeación y el ejercicio que les puse en esta sesión. De igual manera, vamos a implementar algunas otras estrategias. Esta decisión, pues sabemos que tiene poco tiempo que la emitieron nuestras autoridades. Entonces, ahorita yo me voy a dar a la tarea de reunir material que tenga. Necesito pedir la autorización de papás para difundirla a través del aula virtual. Entonces, por eso me va a llevar un poquito de tiempo, pero para la siguiente sesión ya los vamos a tener esos videos y también otras herramientas que van a complementar esta información. El próximo domingo y lunes nos podemos conectar a través del chat del aula virtual. El domingo sería de 4 a 5 de la tarde y el lunes de 6 a 7, por favor, PM también. Este, y para cualquier duda, pregunta, comentario que tengan en relación a la información que les estoy manejando en esta presentación. Y si no pudieras conectarte, no te preocupes, deja tu comentario y yo lo voy a revisar y me pongo en contacto directo contigo. Ujú. Yo espero que tengamos un final favorable. Este tema me hubiera encantado verlo directamente con ustedes porque de pronto nos invita a mucha reflexión personal. Les invito a leer un poquito acerca del ciclo vital de la familia de Laura Estrada, que pues no lo vamos a abordar nosotros, pero que sí te va a orientar un poquito acerca de las características de las familias en las diferentes etapas que se tienen y que nos va a servir como complemento para la exposición que vamos a tener en la siguiente sesión que les envíe. Entonces ya tenemos una cita que es el domingo de 4 a 5 de la tarde y lunes de 6 a 7 para para establecer el chat a través del aula virtual y podamos disipar algunas dudas que pudieran haberse generado con esto. De todos modos, tienen mi número telefónico, este, para que puedan externar algo que les pudiera resultar como un poco más urgente. En el tema está en el aula también en lo que es la presentación y lo que voy a adicionar pues sería el recurso musical que tiene que ver con un canto que se llama Yo siento alegría y lo expresa a través de diferentes partes del cuerpo. Desafortunadamente no hay mucho tema sobre emociones, sobre sentimientos y casi todos los recursos musicales están ubicados en función de la felicidad, que pareciera ser nuestro objetivo primordial. Pero eso se los comparto, bueno, lo subo directamente al aula para que tengan ahí la información, porque bueno, ahorita no tendría sentido trabajarla aquí, me siento muy solita sin ustedes, pero yo les envío el recurso. Y la canción pues te lleva de la mano, como casi todos los recursos que hemos utilizado, para saber cuál sería su aplicación. De todos modos, esa mañana en la tarde trato de hacer todo lo posible por subirla para que el domingo que nos conectemos, si tienen alguna duda en relación a ese recurso musical, pues también la trabajamos. Que tengan buena tarde, les agradezco la atención y no se olviden que tenemos tarea para, con eso se va a tomar la asistencia del día de la sesión. ¿Ok? Buenas tardes, hasta pronto.